Entonces os ruego que me acompañéis en silencio en esta invocación que dice así. Que aquellos que son la expresión del amor inmortal bendigan con su auxilio y guía a la sociedad fundada para la promoción de sus planes. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Que así sea. Muy bien. Bueno, pues quiero en primer lugar agradecer a algunas ramas compañeras de España, que especialmente a la rama Bhakti, aunque hay integrantes de distintas ramas, por supuesto a la rama Bhakti, especialmente que tenía su reunión también los días jueves y decidió, digamos, dejarla para participar de estos eventos también en los días jueves, y especialmente a su presidenta Clarisa Losegui, que está aquí con nosotros, y también a la rama de Bilbao, que también tenían reunión los días jueves y que han decidido dejarla para poder asistir a estos eventos. Su presidenta, en este caso, Nuria Carbonell, me dijo que no iba a poder estar hoy, pero aquí tenemos integrantes de la rama. Y también el día de hoy la rama Ceres, que también entiendo que tienen reunión el día jueves y han dejado hoy para asistir a la presentación que nos va a hacer su presidente, que es Josefa Martín. Bueno, antes de presentar vamos directamente a presentar a Josefa. Josefa Martín es la presidenta, como decía, de la rama Ceres de Cáceres, de la ciudad de Cáceres, y es una destacada colaboradora y muy trabajadora por la causa de la teosofía, y además tiene una particularidad que la hace una persona muy idónea para el tema del cual vamos a hablar hoy. Como sabéis, hoy vamos a hablar acerca de Rosso de Luna y su búsqueda del conocimiento, puesto que Rosso de Luna fue uno de los fundadores de la rama Hesperia y fue además era una persona teósofo ateneísta y nacido en el pueblo de Logrosán, en Cáceres, por lo cual hay una proximidad en este caso con la rama Ceres, que es de Cáceres, y Josefa en este caso ha dedicado bastante de su tiempo para investigar y rastrear mucho de la actividad, de la historia de este personaje de Mario Rosso de Luna, y estoy seguro que hoy nos va a transmitir una semblanza muy interesante porque vamos a tratar de conocer un poco mejor a una de las personas que tuvieron un peso en la formación de la sociedad y en el curso de esta sociedad. Así que, sin más, Josefa, te dejo todo a tu disposición para que puedas hacer la presentación. Luego, cuando termine Josefa, vamos a hacer una sesión de preguntas y contribuciones en la cual estáis todos invitados para asistir. Gracias, Carlos. Luego, antes de compartir la pantalla para la presentación, me gustaría decir unas palabras de agradecimiento. Desde la rama Ceres de Cáceres, desde el lugar que vio nacer a Mario Rosso de Luna, queremos desearos muchas felicidades en el centenario de la rama Hesperia. A todos los hermanos de Hesperia, que con su labor y dedicación contribuyen a expandir las enseñanzas teosóficas, queremos felicitaros y agradeceros tan importante conmemoración, la cual nos hace sentir doblemente hermanados. Por un lado, nos une el compromiso al ideal teosófico, por otro, los lazos creados por nuestro querido insigne teósofo. No en vano, Rosso de Luna tenía su corazón dividido
entre la rama Hesperia, la cual fundó con más hermanos el 17 de noviembre de 1921, a la vez que persistía en propagar las enseñanzas teosóficas en la que sería la futura y primera rama de Extremadura. Pues como dijo el propio Rosso, lo dormido de mi región querida me impidió hacer más. Y aún así jamás se rindió. Tal como hacen aquellos teósofos que tienen presente las palabras del Mahatma Kutumi. El deber del teósofo es como el del agricultor, abrir los surcos y sembrar los granos lo mejor que pueda. La lucha es con la naturaleza y ella es la esclava de la ley. Felicitaciones de nuevo en nombre de todos los miembros de Rama Ceres y los mejores deseos en este nuevo ciclo, tanto para ti como presidente, querido hermano Carlos, como para los queridos hermanos de Rama Hesperia. Nuestro cariño y gratitud a todos vosotros y a todos los que hoy estáis aquí. Muchas gracias. Antes, ¿puedo compartir pantalla? Muchas gracias, sí, puedes compartir. Muchísimas gracias, hermoso tu mensaje. La verdad es que te iba a pedir que lo leyeras y me olvidé de decirlo, así que has estado interpretando mis deseos. Muchas gracias. Hombre, nosotros nos hubiera gustado mucho estar, os hemos seguido a través de YouTube, hemos visto todas las charlas excelentes y qué menos que podría que hacer esto, ¿no? Pues voy a intentar compartir pantalla. Sí. Sí. A ver. Un momentito. Que he puesto al final. Acá. Es para poder compartir el inicio. A ver. ¿Cómo podría ponerlo? Porque no me permite, Carlos, a ver. Tienes que... Tipo, ¿no? ¿Cómo? El simbolito del... sí. Ahí está, eso es. Está bien, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Si se ve bien, empiezo. Para la Rama Ceres, Rosso de Luna ha sido siempre una fuente de constante inspiración. Por eso, cuando Carlos me propuso en el centenario de Hesperia hablar de las facetas de Rosso como teósofo, ateneísta y escritor, pensé que estas facetas están vinculadas con su propia búsqueda del conocimiento. Aunque esta búsqueda de la verdad le llevó a ser considerado hereje por la censura religiosa y autor sospechoso por la censura académica y social. Si bien lo de autor sospechoso llama más la atención debido a sus logros en muchos campos. Realmente impresiona todos los títulos que consiguió. No obstante, la inquietud de Rosso fue por otros derroteros. En un manuscrito escribió: los trabajos por mí publicados son un complejo cuadro de mi vida. Con ellos, decía Rosso, no hago sino exteriorizar los estados evolutivos de mi pensamiento y hacer mi íntima y completa biografía. Es cierto que no llegó a escribir su biografía como tal, pero en muchos de sus escritos aparece un resumen de su vida. Por ejemplo, en El umbral del misterio, ciencia y teosofía, describe cómo fueron sus inicios en esta búsqueda, cuando con 17 años cae enfermo de una meningitis que le puso al borde de la muerte y de la que se curó milagrosamente debido a un encuentro incomparable. La mayoría de vosotros conocéis esta historia, lo extraordinario que fue, pero pocas veces se menciona que 2 meses antes de la enfermedad, cuando estaba pasando por un periodo de melancolía, donde buscaba estar solo y lloraba sin motivo, en esos días, previos a la enfermedad,
fue donde tuvo un sueño sublime, que marcó el rumbo de su vida para siempre. Aunque él mismo, el mismo Rosso, diga que no llegó a entenderlo. Rosso lo describe en una forma tan hermosa que sería bueno que lo leyerais y prestarais atención a cada detalle del sueño. En resumen, en el sueño, él se percibe a sí mismo como moviéndose por diferentes planos o esferas. En uno de ellos aparece una figura luminosa a su lado que le dice: sígueme, afortunado mortal. Esta figura luminosa le muestra un hermoso mundo moral, donde tiene la impresión de adentrarse en sus misterios. Después de tan sublime aparición, le sucede otra totalmente opuesta. Ante sus ojos aparecen desfilando los seres humanos celebrando funerales sin darse cuenta siquiera. Rosso le puede tanto la curiosidad que abre los féretros para saber qué esconden. Y cuando descubre en ellos hermosas figuras simbolizando la despreciada virtud, la sensibilidad, la verdadera ciencia y la olvidada enseñanza, sufre tal espanto y malestar que empieza a sentir un mortal y fuerte escalofrío. Supe enseguida, pensó, que allí se refugiaban porque los humanos o no la comprendían o la menospreciaban por completo. Fue tal su pesar al darse cuenta que sintió como su cuerpo se helaba e iba a morir, mas un rayo de luz le despertó. Luego, después de este sueño, 2 meses después, cae enfermo de una meningitis. Y cuando creyeron todos que iba a morir, un ser bellísimo, vestido con harapos, le devolvió la vida al entregarle una limosna. Este suceso le ocurrió acompañado de su padre, por lo cual tiene más veracidad. Resulta muy significativo que tanto en el sueño como en la enfermedad aparecieran seres luminosos y que en ambos momentos, tanto en el sueño como en la enfermedad después, fuera a morir para luego volver a la vida. ¿No creéis? Probablemente estaríamos hablando del mismo proceso. En principio se le muestra el propósito que llevaría a cabo durante su vida, pues los hechos lo confirman. Y por otro lado, la enfermedad le transforma y renace de nuevo. Rosso lo denominó reencarnación en vida. Reencarnación en vida o impulsos teosóficos inconscientes. Como estamos viendo aquí en la pantalla, se puede diferenciar 2 periodos cruciales en la vida de Rosso, en su búsqueda. Uno, inconsciente. Estaríamos hablando del de 17 años con la meningitis y el de 21 años. El otro, consciente, cuando conoce las enseñanzas de Blavatsky y se da cuenta de su ignorancia ilustrada. Muy interesante la idea que da Rosso, con todos los logros conseguidos, con todo lo que hemos puesto al principio que él consiguió, al final él lo consideraba como ignorancia ilustrada y eso creo que es muy significativo también. En el primer periodo, Rosso cambió físicamente y moralmente e inició la búsqueda en la cual se va perfilando su carácter y su motivación. En el segundo periodo, a partir de los 30 años, cuando conoce las enseñanzas teosóficas, a través de una lectura que le hace llegar Guillermo León desde Barcelona. Aquí se produce un punto de inflexión que afectará por completo su vida, como si antes contara con el propósito, pero le faltara la dirección a seguir hasta que conoció la teosofía. Como bien dice aquí, la teosofía explica su vida entera.
Como estamos viendo aquí, sí, ya lo he puesto antes, la meningitis. Ahora pasamos a esta, sí. En su obra Conferencias Teosóficas en América del Sur, nos dice que la teosofía explica su vida antigua y que nada más existe para él. A partir de ese momento empieza a vivir la vida teosófica y se entrega totalmente a la difusión del ideal, por lo que se puede deducir que Rosso actuó siguiendo un fuerte impulso interior basado en experiencias incomparables, que le llevaron a buscar más allá de lo material. De aquí que dijera: el eterno mariposear de mi espíritu, ansioso más de verdad, de amor y de paz, que de falsas ciencias y riquezas. Es interesante también que un hombre de ciencia como Rosso lo definiera de esta manera. Es algo sumamente significativo. Para él, tanto las ciencias como las religiones por sí solas son insuficientes o erróneas si no se complementan entre sí a través de la sabiduría antigua. Siempre intentaba encontrar la semejanza entre lo aparentemente distinto. Esto era una tónica en Rosso en sus obras, utilizando analogías y paradojas, porque su único propósito era complementarlas e integrarlas. De ahí que sus escritos, como sus conferencias, contengan tal variedad de temas que se podría pensar si su objetivo era llegar al mayor número de personas, aprovechando sus conocimientos académicos y habilidades. En mi opinión, siempre tuvo presente el sueño, esa angustia al ver cómo despreciaban o ignoraban la virtud, sensibilidad, la enseñanza y la verdadera ciencia. Puede que esto le marcara hasta el punto de sentir que su labor en esta vida sería proporcionar las enseñanzas teosóficas a través de las facetas de ateneísta, escritor y teósofo, aunque éstas fueran inseparables, porque fueron motivadas por un fuerte impulso interior, el que hemos hablado desde el principio cuando tenía 17 años, y después por devoción a la maestra, como le gustaba llamar a Blavatsky. Sobre el Rosso escritor, hay un manuscrito, el manuscrito mencionado anteriormente. Rosso de Luna explica su motivación al escribir su obra, como también artículos en prensa o en revistas de corte teosófico. Según este manuscrito, la pretensión era plasmar en ellos todas las ideas teosóficas, las bondades de estos conocimientos, con el más noble fin de divulgación. Se definía como un escritor que quiso ser sincero y aportar algo bueno a los demás. También venía a decir que si era un deber conservar la vida, tendría que ser otro deber conservar la mente viva, el pensamiento humano basado en los más altos ideales para las generaciones futuras. Ese era otro de sus propósitos al escribir su obra. En los muchos artículos que escribió en la prensa regional y nacional, como veis, utilizó seudónimos. Juan de Sarto, un reporte, doctor Logrosán, Juan de Logrosán, y en una carta dirigida a un amigo decía: cuanto vea firmado por el prior de Magacela, doctor Rumi, doctor Iberia, etc., es de la casa. Los seudónimos le ayudaron a poder expresar las ideas teosóficas, que por aquel entonces se consideraban revolucionarias o prohibidas. Hay que recordar que en esa época lo que no fuera aceptado convencionalmente era marginado o puesto sobre rejas. Hasta un familiar de Rosso le llegó a decir que sus ideas le habían llevado de la luz a la oscuridad. En Cáceres, sus obras estaban prohibidas. Leerlas implicaba la excomunión. Cuando un periódico madrileño se atrevió a publicar uno de los artículos de Rosso relacionado con la vida de Jesús, se dieron de baja 70 suscriptores. Es para hacernos una idea
y colocarnos en esa situación en aquella época. Personalmente, me sorprende tanto la diferencia entre su época y la nuestra, porque tampoco ha pasado tanto, que seguramente el cambio se lo debamos a ellos mismos, a los muchos héroes que, como Rosso, tuvieron la valentía de verter ideas de justicia, de libertad, fraternidad, para que fueran calando en nosotros. Pues las ideas gobiernan el mundo y creo que los ejemplos de vida también. Del mismo modo, Rosso colaboró en revistas teosóficas dentro y fuera de España. Loto Blanco, Sofía, Hesperia, fundada por él mismo. Sobre las revistas teosóficas, tal vez no seamos conscientes de la gran labor que realizaron en aquella época, la importancia que tuvo, en un tiempo donde imperaban los dogmas religiosos, la prohibición de ciertas ideas, aunque su distribución provocara reacciones contrarias para muchos. También fueron alimento para el alma de aquellas personas que no se atrevían a definirse por miedo a las instituciones políticas o católicas. En la correspondencia de Rosso podemos ver que mantenía comunicación con personajes influyentes. Se puede leer cómo agradecían sus trabajos, aunque no llegaran a expresarlo públicamente. No se atrevían. En la revista teosófica Loto Blanco hay un homenaje a Mario Rosso de Luna en enero de 1932, cuando ya había fallecido. Y es interesante porque comentan en la prensa nacional un artículo que dice de vida. Y dicen así: la escribía él. Está hablando de la revista Hesperia. La escribía él, la repartía él y no la cobraba. Entusiasta defensor de sus creencias, pero hombre sin posición material, se propuso divulgarlas por medio de una revista, a la que tituló Hesperia. Él la redactaba, él la repartía a domicilio a los pocos suscriptores. Él la llevaba a kioscos y librerías para que fuese puesta a la venta, y él no volvía luego a cobrarle nada a nadie. Era su gozo divulgar, difundir, enseñar desinteresadamente, como quien ha nacido para ello y solo para eso tiene vocación, aficiones. Realmente este escrito refleja a Rosso de Luna. Así era él. Asimismo, en la obra de Larrea, Modernismo de Teosofía, que también aconsejo a todos los estudiantes de Teosofía, muestra la importancia de la revista Sofía, de las traducciones al castellano de algunas obras teosóficas, y cómo las obras de Viriato Díaz y más tarde las de Rosso de Luna influenciaron en la generación del 98. Aunque la inmensa obra de Rosso de Luna se hizo difícil encontrar a partir del 36, tal como nos dice en esta obra, actualmente, gracias a diversos proyectos, su obra vuelve a circular afortunadamente. Sobre las obras de Rosso, tenemos aquí 3 clasificaciones, aunque a mi parecer están incompletas. No obstante, nos da una idea de cómo se catalogan. Como vemos, la serie A son las obras de Rosso antes de la Biblioteca de las Maravillas. Están hacia la Gnosis, el umbral del misterio, y hay muchas más, porque sí escribió muchas más. Luego está la serie B, la Biblioteca de las Maravillas, tantas veces nombrada. Aquí tenemos muchas obras muy conocidas y creo que son como 9 o 10 las que están consideradas de la Biblioteca de las Maravillas. De todas formas, es un punto que tengo que investigar. Luego está la serie C, que es la Biblioteca Poligráfica Blavatskyana, consagrada a comentar la colosal obra de la maestra. Y tenemos aquí indicado 2 obras, una mártir del siglo XIX, una gran obra de Rosso de Luna, muy importante, considerada en todos sitios, y luego Simbología arcaica. Pongo interrogación porque creo que hay muchas más.
Lo interesante también es cómo él estudiaba la doctrina secreta. La tenía recortada y organizada por fichas, por temas, en fichas por temas, para seguir sus comentarios a la obra de la maestra. Esto recuerdo, creo que lo comentó el doctor Eduardo Alfonso. Sobre la bibliografía, aconsejaría la que escribe Pepita Manedé en un artículo aparecido en el Loto Blanco de enero de 1932. Sobre todo porque hace una buena definición de ellas, aunque faltan más obras, ¿no? Porque el libro que mata la muerte creo que no está ahí y era su preferido. Y su última obra, El Tibe y la Teosofía, su último legado, que puede servirnos de inspiración a los estudiantes de teosofía, pues en la obra explica los riesgos de apartarse del sendero directo o de las enseñanzas originales. Aconsejaría esta obra, es una verdadera fuente de inspiración para nosotros. Como comentaba antes, aquí tenemos una lista de sus libros, pero no todos. Y sobre la influencia de su obra, tenemos muy buen ejemplo en el doctor Eduardo Alfonso, otro gran teósofo de la rama Asperia, y que al morir Rosso tomó su lugar. Él conoció la teosofía a través de la obra de Rosso, de su obra Wagner, mitólogo y ocultista. En la biografía del doctor Eduardo Alfonso leemos: asistir a un drama lírico wagneriano previa lectura del comentario rossoluniano era realmente como si asistiese al drama sagrado de los misterios de la antigüedad. Y pongo este ejemplo ya que su obra sirvió y servirá de inspiración para muchos más, entre los que me encuentro, que tras previa lectura de un tema llegas a verlo con otros ojos. Este punto sí es importante, ¿no? por los comentarios que se hacen al respecto de la obra de Rosso de Luna. La forma de escribir de Rosso Luna era la de utilizar fragmentos, expresiones de autores, de escuelas o religiones, con el fin de repetir opiniones comunes. Por eso muchas personas, hasta él mismo, define su obra un tanto desordenada y caótica, porque busca así encontrar la semejanza entre cosas aparentemente distintas, utilizando la analogía y las paradojas. Se entiende pues que muchas personas digan, como comentaba antes, que no les gusta su obra, ¿no? Que se les hace muy pesada, aunque en mi opinión personal creo que se están perdiendo muchas perlas por no bucear en ellas. Si pasamos ahora al Rosso ateneísta. Respecto al Rosso ateneísta, Ángel, en la apertura de este ciclo, explicó muy bien la importancia que tuvo el Ateneo de Madrid para la expansión de las enseñanzas teosóficas, creándose grupos en varias ciudades de España. Es cierto que era un ambiente y una época muy propicia para ello, dada la situación de crisis que estaba viviendo España, por lo cual estaba latente la necesidad de un cambio a todos los niveles, que propiciaba la divulgación de ideas teosóficas y la fundación de centros. Y por la forma de actuar Rosso, deduzco que lo tuvo muy claro desde el principio. Como vemos aquí, tenemos al vicepresidente de la Sociedad Teosófica Internacional, Ginara Hadassa, acompañado del doctor Mario de Rosso de Luna y de la Junta Directiva del Ateneo. Hay muchos más datos también donde está Rosso de Luna impartiendo enseñanzas allí, charlas, y la verdad es que era muy reconocido en el Ateneo. Él estaba muy por la labor, como de hecho creó luego el Ateneo Teosófico. Sobre la época en aquel entonces, ¿no? De que era un ambiente muy propicio, un ambiente muy propicio para ello, por la situación de crisis que estaba viviendo España. Rosso de Luna dio una conferencia a la Real Academia, donde indicaba, es muy interesante toda la información
que tiene este artículo. Comentarle también a Carlos que si queréis os paso todos los datos sobre los artículos, la bibliografía, todo lo que queráis, se lo podría pasar a Carlos si estáis interesados. Como iba diciendo, en una conferencia de Rosso Luna, en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, llegó a decir: como el horizonte actual es una tristeza infinita, se está refiriendo a aquel tiempo, debido a una crisis del ideal, les traigo las sublimes ideas teosóficas para bien de la humanidad. Para él, cualquier sitio, cualquier lugar donde era invitado, lo aprovechaba para hablar de teosofía. No se achicaba ante nada. Asimismo, tenemos las tertulias en el Ateneo y en el Café Gijón. Como podemos ver aquí, está el Gran Café Gijón, que se ha mencionado muchas veces. Espacio de fama internacional y uno de los últimos cafés de tertulia de la ciudad. No sé si actualmente ya no estará, ¿no? No lo sé, la verdad. Sí, sigue existiendo, ¿eh? Ah, sí, pero con las tertulias y todo, Carlos. No, lo de las tertulias yo no sé decirte. También encontramos aquí esta reseña donde dice: sus tertulias concurridas en el Ateneo de 4 a 8 hacen entre los intelectuales madrileños popular todo ese mundo simbólico que el maestro hace pasar como una película, ágil, incansable, entretenido, o en el Gijón los miércoles a las 7 de la tarde. En tiempo de Primo de Rivera acudía un policía para controlar. Rosso le decía: nosotros somos respetuosos con toda autoridad legal o ilegalmente constituida. Dejaba caer muy amablemente, muy educadamente, pero lo decía. El policía se interesó por la teosofía. Tal capacidad tenía Rosso. Tanto en el Ateneo como en el Café Gijón, donde el diálogo, la libertad de expresión entre personas de distintas creencias religiosas, filosóficas, políticas, les llevaba a respetar y conocer otras ideas. Allí estaba Rosso, para conciliar filosofía, religiones y ciencias a través de la teosofía, pues su vida y obra está marcada por esa inquietud constantemente. Como miembro del Ateneo, Rosso se comunica con Miguel de Unamuno y Valle Inclán, entre otros personajes importantes. Estas tertulias implicaron unas tendencias teosóficas en muchos de la generación del 98. Numerosos datos se encuentran en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, por lo cual sería importante la recuperación de estos documentos requisados. Creo recordar que la Sociedad Teosófica Española está en este proyecto desde hace tiempo. No sé ahora mismo actualmente en qué punto está, pero sí oí hablar de esto. Mientras tanto, en la correspondencia de Rosso se puede leer alguna de estas comunicaciones y los agradecimientos que recibía por sus charlas y escritos de parte de algunos personajes influyentes, aunque ellos no lo mostraran cara al público, algo que en aquella época se podría entender. De hecho, la autoridad policial fue a buscar a Rosso cuando llevaba fallecido 7 años. Esto lo cuenta su hija. Por este motivo, envió a Argentina documentos y escritos de su padre para que no fueran requisados. Este era el comentario que le quería hacer a José. A ver si puede investigar por allí. Bueno, de todas formas, lo importante es darse cuenta que fueron muchas las personas que se interesaron en la teosofía gracias a la difusión que hizo Rosso de Luna. Pues además de las tertulias y las charlas en el Ateneo, seguía muy involucrado en la rama y en el Ateneo Teosófico por él fundado. Esto que he conseguido
me emocionó, la verdad, porque aquí tenemos un artículo sobre el Ateneo, donde podemos apreciar las imágenes de H.P.B. y Olcott como fundadores de la Sociedad Teosófica. Es un reportaje sobre el Ateneo Teosófico, ¿eh? Y como vemos, tenemos como decía, ¿no?, las imágenes de H.P.B. y Olcott como fundadores de la Sociedad Teosófica. Más abajo, a Esther Nicolau, la secretaria general de la Sociedad Teosófica Española en aquel momento. A su lado, Rosso como presidente del Ateneo Teosófico y presidente honorario de la rama Hesperia. Eduardo Alfonso como directivo del Ateneo Teosófico. Mercedes Cerezo como vicesecretaria del mismo. Venceslao Calle como secretario. Y Eugenio Olivares, el padre de Pacita, que la hemos conocido y que siempre está en nuestro pensamiento, como presidente de la rama Hesperia en aquel momento. Era el padre de Pacita, Eugenio Olivares. De las cartas a su hijo y las reseñas de los boletines se desprende que el Ateneo Teosófico fue un gran éxito mientras duró. Aquí vemos tanto las notas de la carta a su hijo, donde le está diciendo el padre a él lo bien que funcionaba allí. Anoche en el Teosófico di las impresiones de mi viaje, con un lleno hasta la escalera exterior de unas 600 personas y público de todas las clases sociales que me daban una buena ovación a cada párrafo. Yo recuerdo que hablando con Pacita nos comentaba lo mismo, que siempre que Rosso de Luna daba una charla se llenaba al máximo, que era hasta por las escaleras decía que había gente. De los viajes que menciona, era debido a una gira dando conferencias por algunos ateneos y venía entusiasmado porque en Barcelona y Valencia querían fundar otros ateneos teosóficos. Asimismo, como veis ahí en la revista Teosofía, resaltaban el interés que estaba despertando Rosso en el mundo intelectual. Ese también es un punto importante. Por sus capacidades, realmente lo que provocaba a Rosso en eso era ese interés por la teosofía. Él tenía la habilidad para ello. De cualquier modo, aunque las obras de Mario Rosso de Luna fueran apreciadas por muchos, también fueron incomprendidas y rechazadas por muchos más. Pero esto no quiere decir que la difusión que hizo de la teosofía no hiciera su cometido. De hecho, Rosso triunfó en tan grandiosa labor, a pesar de todo, porque las ideas teosóficas siguieron su curso. En relación a esto, recuerdo que alguien dijo que a Rosso se le copia sin nombrarle, y a mi parecer es buena señal. Significa que las ideas teosóficas van introduciéndose. Además, Rosso fue consciente de la importancia de tener un papel secundario a la hora de transmitir el ideal teosófico. Él decía algo así: ¿qué cosa humana podría darse al altruista? ¿Honores? ¿Medallas? Todo eso es barro. Aquí tenemos la revista Hesperia y una reseña que ha añadido donde indica, bueno, creo que lo leí antes, ¿no? Era su gozo divulgar, difundir, enseñar desinteresadamente como quien ha nacido para ello y solo para eso tiene vocación y aficiones. Refleja muy bien la característica de Rosso. Hay unos postulados que venían en el número 1 de la revista Hesperia, que también refleja la característica de Rosso a la hora de escribir y a la hora de demostrar las enseñanzas teosóficas. Cuando la ciencia deja de hablar al sentimiento o la religión deja de ser científica, ambas mueren irremisiblemente. Un sistema como el sistema teosófico ecléctico o armonista puede reconciliarlas. Como dice la maestra H.P.B.,
bajo un sistema de ética común basada en verdades eternas y comprobables, mejor dicho, en una misma y única verdad. Hay muchas obras de Rosso de Luna que van siempre en la misma dirección. Eran las ideas o principios teosóficos que repetía y defendía hasta la saciedad. Conciliaba filosofías, religiones, ciencias entre sí a través de la teosofía, haciendo honor a los tres objetivos de la sociedad teosófica. Era su máxima inquietud y estaba sumamente preparado para ello. Esta cita que viene en el umbral de misterio, ciencia y teosofía, donde explica qué representa la palabra sabiduría, también va definiendo lo mismo, va en la misma dirección que el postulado. Se trata, os aconsejo que la leáis, y sobre todo porque simplemente he anotado lo que más me ha parecido importante, ¿no? Pero merece la pena leerla, todo lo que escribe sobre ello. Te viene ahí a decir que lo importante es equilibrar mente y corazón, porque no se trata de ser bueno o culto, sino se trata de ser una persona justa. La idea del sentimiento fecundando la idea y la idea encauzando al sentimiento. Siempre iba en esa dirección. Como bien decía, la antigua sabiduría por eso nunca ensalzó al culto ni al bueno como al justo. Ahora vamos al Rosso de Luna teósofo. Mario Rosso de Luna se afilia en 1904, según título registrado en Londres el 25 de junio de 1904. Y 4 años más tarde, con fecha 7 de septiembre de 1908, solicita su ingreso en la rama Madrid. Lo cierto es que sus relaciones con la rama Madrid nunca van a ser fluidas. José Molina y Pacita, hija de Vicente Olivares, que era el cofundador de la rama Hesperia, ellos dos nos comentaron en una escuela de verano que el problema estuvo en la índole hermética mística de la rama Madrid y la tendencia de Rosso a favor de difundir el mensaje teosófico. Y luego me imagino que también el aspecto de un hombre de ciencia, ¿no? Que les diferenciaba mucho. Según describe Rosso, los 7 primeros años de aprendizaje teosófico fueron duros y de muchas pruebas, de las que salió victorioso y fortalecido. Pues como él mismo dijo, cada uno de mis aparentes fracasos era en el fondo un completo triunfo sobre mí mismo, pues me impulsaba a fuerza indómita a buscar siempre un radio mayor de acción. Aquí la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál fue su radio de acción mayor? Pues la rama Hesperia, crear la rama Hesperia. Fundar la rama Hesperia, que ahora mismo estamos celebrando su centenario. La revista Hesperia, también el Ateneo Teosófico con los demás hermanos de la rama. También viajar a América en sustitución de Anivesa. Escribir la Biblioteca de las Maravillas. Viajar por todos los lugares fuera y dentro de España, difundiendo la teosofía y creando nuevos grupos, por lo cual sus fracasos fueron pruebas que superó. Esto hace que su propia vida sea un gran ejemplo para todos nosotros, una lección y legado dejado a todos los estudiantes de teosofía. Esto demuestra el Rosso teósofo. Para terminar, de las facetas de Rosso, se hace evidente que la más amada fue la teosófica,
aunque no podemos desvincularla de las otras facetas, la de ateneísta y escritor, pues eran sus medios para hacer llegar las enseñanzas teosóficas. Pues como bien dijo, la teosofía explica mi vida entera. Bajo este punto de vista, tenemos al Rosso escritor reuniendo y conciliando ciencias, religiones y filosofías. Al Rosso ateneísta, invitando a todas las personas a expresar sus ideas, generando diálogos desde el respeto y la fraternidad. Y por último, al Rosso teósofo, propagando teosofía a través del ejemplo de vida, ético, bondadoso, pacificador, sumamente valiente, porque se enfrentó a todo tipo de pruebas, que las vivió como la superación de uno mismo y sin rendirse jamás, nunca abandonó. Basta prestar atención a la vida y labor teosófica de Mario Rosso de Luna para entender por qué le llegaron a considerar un gran entusiasta de la teosofía en español y uno de los más representativos teósofos españoles de esa época, tanto en España como en América. Y por eso quienes conocemos su vida y obra a fondo, sentimos una gran admiración y respeto, un gran amor por todo lo que representa la figura de Mario Rosso de Luna. Para terminar, me gustaría mostraros una placa donde se incorpora una cita de uno de sus admiradores y que resume en pocas palabras la charla de hoy. La teosofía, que entre todos tus amores fue siempre la bien amada. Esto corresponde a un homenaje a Rosso de Luna, como veis, que se hizo en las Jornadas Ibéricas El Escorial en 2011. Luego después hicimos una visita al pueblo de Rosso de Luna, Logrosán, en agradecimiento por toda la colaboración y difusión que hicieron ellos mismos allí en el pueblo, ¿no? Y les llevamos la placa. Creo recordar que estaba también Clarisa, que en aquel entonces era secretaria general. Y bueno, lo importante de todo es que la Sociedad Teosófica Española le hizo ese reconocimiento a don Mario Rosso de Luna, que creo, eso ya es una opinión personal, ha estado demasiado olvidado para nosotros y es hora de que esto cambie y está cambiando desde luego, no me cabe la menor duda. Gracias a todos y Carlos, cuando quieras. Vale, muchísimas gracias, Dejo Josefa. de compartir. Vale, muchísimas gracias, Josefa, y realmente, bueno, nos has dejado, la verdad es que con el dulce en los labios, con las ganas de conocer más acerca de este hombre. Te diré una cosa, que era más conocido, en América era muy conocido. En Latinoamérica, sus libros, en la Argentina especialmente, estaban prácticamente en todas las bibliotecas. Y en su momento recuerdo que cuando, en la época que yo me encargaba de la web de la Sociedad Teosófica Española, los libros de Rosso eran muy descargados, ¿no? De Rosso de Luna eran muy descargados. Bueno, aparte, bueno, una anécdota personal. Cuando la mencioné, creo que en la reunión anterior, pero no importa, como hoy es el día adecuado, la menciono ahora. Hace años, cuando estaba trabajando todavía aquí en Madrid, fui en una ocasión a un evento que organizaba un fabricante, fui con el coche, era la época que todavía no teníamos los GPS como hay ahora, había que mirar en un planito, ver por dónde voy, y resulta que bueno, iba yo en eso, mirando, buscando la calle y todo, y por ahí que voy en Madrid, en una calle, me encuentro con otra calle que corta, que prácticamente la calle se terminaba ahí, y levanto la vista y veo una placa que dice calle Mario Rosso de Luna.
y yo me quedé con la boca abierta, supongo que se me habría caído la mandíbula, y realmente fue una emoción muy grande porque encontrarme así sin sospecharlo, ¿no? Bueno, y la otra es que, a ver, Rosó de Luna fundó, junto con los otros colaboradores, fundó la rama Hesperia y le subtituló algo así como rama eh, Hispano-marroquí. hispanoamericana marroquí, ¿verdad? Bueno, pues actualmente en la rama Hesperia tenemos 6 personas que hemos nacido en Latinoamérica. Es decir, que de alguna manera sigue conservando esa pluralidad, o sigue siendo cosmopolita, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ahora, antes de agradecer, muchísimas gracias, Josefa, nuevamente, y antes de pasar a abrir para la posibilidad del diálogo, de preguntas y respuestas o contribuciones que querráis hacer, tengo que deciros que esta charla, como sabéis, está siendo grabada y va a ser colgada en el canal de YouTube de la Rama Hesperia, que si vosotros queréis al participar, vuestra imagen va a salir en la grabación. Si no queréis que la imagen salga, y en cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos, vosotros, si no queréis que salga, pues tenéis que deshabilitar la cámara o taparla con un papel o hacer algo casero. Si participáis, si habláis y vuestra cámara está habilitada, dais vuestro consentimiento para que ello se suba a internet. Bueno, pues sin más, vamos a hacer para participar en el coloquio. Os pido que por favor levantáis la mano, pero no la mano física porque sois muchos y realmente no puedo veros a todos, sino debajo en la barra de controles de YouTube tenéis reacciones y tenéis una barra que dice levantar la mano. Entonces, con esa mano virtual levantada, sí que podemos daros paso. Sin más, voy a permitir que abráis los micrófonos. Por favor, os ruego que lo mantengáis cerrado y que abráis solamente cuando vais a intervenir. Entonces, ahora voy a permitir que abráis vuestro propio micrófono. Y entonces lo que os digo es esto, ¿no? Que lo mantengáis cerrado, excepto cuando vais a intervenir. Bueno, el primero que ha levantado la mano, a lo mejor por lo que le dijimos al principio, es Salomón. Entonces, desde México. Salomón, adelante. Salomón, tienes que abrir tu micrófono. Salomón, tienes que abrir tu micrófono. A ver. Que está permitido eso. ¿Tiene problemas? Parece que sí. Bueno, mientras si lo soluciona, vamos a pasar a Alberto Pérez. Por favor, adelante. A ver. A lo mejor no pueden abrir, Carlos. A ver. El micrófono. Supuestamente le sé ahora. A ver, Salomón. A ver ahora. Ahora sí. Sí, ahora bueno. sí. Vale, perdón. Sí, disculpen. Antes que nada, Josefa, muchas felicidades por todo lo que nos platicaste acerca de este gran personaje. Muy completo y pues qué interesante. Bueno, voy a hacer una pregunta bien rara, a lo mejor todo el mundo me puede contestar, pero ¿qué sería el Ateneo? Porque no lo sé. Gracias. Bien, Josefa. Sí, no entiendo. ¿Cuándo dices que sería el Ateneo? No, pregunta ¿qué es el Ateneo? El Ateneo de Madrid. Sí, bueno, el Ateneo de Madrid era el lugar donde se reunían todo tipo de personas con diferentes ideas, era el lugar donde, digamos, expresaban sus opiniones, la libertad para comunicarse. Yo creo que era realmente un espacio donde todos los intelectuales, todos los que les llamamos la generación del 98, todas esas personas tienen el espacio para poder expresarse. Sí, completando esto,
es una institución que sigue existiendo, y sigue haciendo sus actividades, y algunas veces hemos ido al Ateneo a dar alguna conferencia, alguna charla. Es Ok, en el muchas gracias. Ateneo, perdón, en el Ateneo está un retrato de Rosso de Luna. Sí, sí. También, ¿no? Sí, Ujú. sí. Muchas gracias. Venga. Muy bien. Alberto, gracias, Salomón. Yo tan solo quería decir que en honor a don Mario Rosso de Luna, en España hay un grupo que se llama Mario Rosso de Luna, justamente en honor al teósofo español. Ujú. Y ya va funcionando 12 años. Nada más. Vale. Sí, es verdad, Alberto. Además, tú eres otro enamorado de Rosso Luna, también Maricruz, y mucha gente más dentro de la Sociedad Teosófica Española. Además, hay algo que me parece importante decirlo. Estás colaborando con la editorial Creación para expandir las obras de Rosso de Luna, y yo sí aconsejo a todos, si tenéis que comprar obras, que sea de esta editorial, porque comparándola con otras, son muchos mejores. Sí, ya no va a publicar más la ¿No? editorial Creación. Vaya. Esa, Pero seguís con... no, sí, se siguen haciendo y ahora, por ejemplo, este mes saldrán 2 obras más, de Gente del Otro Mundo y La Humanidad y los Césares. Se publicarán. Quiero decir, ¿Pero con qué editorial, Alberto? con la última es la misma que lo inició todo, que fue José, que los primeros los hicimos nosotros, después pasó a la editorial Creación y ahora ha vuelto otra vez a ser el editor. Uh-huh. Yo he colaborado porque me ha interesado siempre publicar los libros, porque no se encuentran y porque sean más asequibles y todo eso. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando yo empecé dentro de la Sociedad Teosófica, al poco tiempo, me interesaba la obra de Rosso de Luna enormemente y me impliqué en uno de los proyectos de la Biblioteca Upasica. Creo que habréis oído hablar de ella. Sí, claro, esa es Y la ya otra. no existe, eso es. Sí, esa es Y la recuerdo otra. que las obras que conseguíamos para digitalizarlas, creo que se conseguían en Uruguay, era. Hizo una gran labor la Biblioteca Upasica para ir recuperando la obra de Rosso de Luna. Una gran labor. Después está en los compiladores de la obra de Blavatsky. Y esa es una línea, y los de don Mario Rosso de Luna es la otra línea, que son las 2 líneas en las que yo colaboro. Estupendo. Hay más líneas, pero eso ya no me interesan para nada. Yo colaboro con publicar obras de Blavatsky y de don Mario Rosso de Luna. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Interesante. Ahora, Patricia Chávez, por favor, puedes abrir tu micrófono. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Tengo una pregunta solamente. Estaba escuchando realmente toda la conferencia y me llamó la atención algo muy importante. En esta persona se realizó lo que sería la parte que todo mundo lo tenemos que pasar, que son pruebas, ¿no? A través de enfermedades. Y que a través de esas enfermedades, pues obviamente nosotros captamos o vemos lo que serían seres espirituales, ¿no? Que nos ayudan en determinado momento a despertar más nuestra conciencia, ¿es correcto? Hay muchos personajes importantes que les ha ocurrido algo parecido, es decir, que en un momento dado, es como decía Rosso de Luna, era reencarnación en vida, era como hacer un cambio, hay un proceso, a él le pasa con 17 años, para mí es sumamente importante no solo lo que le ocurre, os aconsejo el libro que os comentaba, del umbral del misterio, donde cuenta todo más detalladamente, y no solamente el proceso de la enfermedad, el proceso del sueño, hay un cambio en él. De hecho, él antes, cuando nada más nacer, él siempre dice que fue un niño enfermizo, muy delicado y también muy sensible.
porque cuando hablamos del Rosso de ciencia, no se nos puede olvidar también que tiene, digamos, para mí un aspecto más como si fuera místico, más que de ciencia. Además, creo que hay una cita que lo explica. Pero que era un niño muy sensible, tan sensible que cuando fue a la escuela y vio que el maestro era una persona muy dura para los niños que tenían a lo mejor más dificultades a la hora de aprender, él se resistía a ir a la escuela, se negaba. Tenía tal sensibilidad que sufría mucho y yo creo que esto venía ya desde el nacimiento. Y sí, desde luego creo que a partir de esa fecha, a partir de esos 17 años, cuando se enfrenta a la enfermedad, al proceso y todo lo que ocurre, Rosso se transforma. Y a partir de ahí empieza, digamos, el otro proceso que le lleva hasta donde estamos hablando ahora. Pero estoy de acuerdo que siempre hay que estos casos no solamente se han dado en Rosso, se han dado en personajes muy importantes también dentro de la Sociedad Teosófica. El doctor Eduardo Alfonso también, cuando conoce a Rosso de Luna, pasó por un periodo de crisis y él explica que a partir de ahí también hubo un cambio en él, ¿no? Para digamos, para llevar digamos, el ideal teosófico hasta el punto donde llegó, ¿no? Y él lo explica también, que cuando conoce a Rosso Luna, no solo por su obra, también estaba pasando por un periodo de mucha dificultad, también de enfermedad. Y Rosso la asesora mucho en esa idea también, le dice que también él, al fin y al cabo, desde ese momento nació de nuevo. No sé si te lo he aclarado. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente mano, vamos a decir que en el chat Jesús Iglesias de la Ramalaya de Sevilla puso la URL, la dirección web del Ateneo de Madrid, por si lo queréis ver, y específicamente también una búsqueda sobre la información que hay de Mario Rosso de Luna en ese web. Por otra parte, Clarisa Losegui dice en el chat, la palabra Ateneo viene del latín Ateneum, templo de Minerva en Atenas. Este término surge del templo de Palas en Atenas, de Palas Atenea, donde se reunían durante la época clásica poetas, oradores, filósofos para leer sus obras. Dice, bueno, muchas gracias a ambos por vuestra colaboración y ahora le voy a dar la palabra a Carmen César, que tiene la mano virtual levantada. Adelante, Carmen. Sí, bueno, felicitar a Josefa por su exposición y yo sé que ella es una gran admiradora de Rosso de Luna, lo lleva en su alma y en su corazón y por eso tuvo la capacidad de poder transmitirnos ese espíritu de Rosso de Luna como si lo tuviéramos aquí presente entre nosotros. Ha tenido esa capacidad y esto se hace normalmente con el cariño, con la admiración que se tiene por estos personajes de aquella época que hay que ver que fueron los pioneros de la teosofía, porque la Sociedad Teosófica se constituyó en 1875, pero en un ámbito reducido, por así decirlo, y ya vemos que en el año 1921 ya aquí se estaba fundando, ya se habían fundado otros grupos y aquí en Madrid se estaba fundando no solo la rama Hesperia, sino que la rama Madrid, etcétera, y que fue de una gran efervescencia, porque yo creo que en aquella época digamos, la parte intelectual, las mentes más intelectuales estaban imbuidas de estas ideas. Y, por ejemplo, en el Ateneo era un lugar, una tribuna muy codiciada en el sentido de que había mentes muy preclaras que estaban allí tanto escuchando como participando, y por eso se hizo gran difusión.
Y entonces él hablaba de difundir a través de centros ateneístas. ¿Por qué? Porque era el sistema que había en aquella época para difundir, lo mismo que las tertulias. ¿Por qué se hacían tertulias? Porque evidentemente era necesario compartir las ideas, y el Café Gijón pues se convirtió en aquella época no solamente para las ideas teosóficas, allí iban artistas, actores, escritores de todo estilo, era un centro como cultural. Ese Café Gijón reunía allí las mentes más innovadoras de la época. Y entonces también estaba Rosso de Luna. Lamentablemente en el momento actual, por un lado es lamentable, pero por otro lado se poseen otros medios de comunicación diferentes, porque ahora hay salas de conferencias, hay otra forma de difundir. Y lo que yo quería decir que ahora en el Ateneo pues ya no existe ese ambiente, esa, digamos, esas mentes abiertas en las cuales se podía difundir, se ha ido empobreciendo. Y actualmente, bueno, el Ateneo de Madrid, como muchos Ateneos, han ido decayendo. Pero yo quería poner en relevancia otra faceta de Rosso de Luna, y es la de ese trabajador incansable que llevaba por sus venas la teosofía y la admiración plena hacia Blavatsky, que creo, y tú lo confirmarás, Josefa, que Rosso de Luna nunca llegó a conocer a Blavatsky, pero sin embargo escribió una biografía de Blavatsky que es La mártir del siglo XIX. Y mira, tiene razón Carlos, en América estaban muy difundidas, porque yo he leído hace 45 años atrás o 50 años atrás, me leí la obra de Rosso de Luna para conocer ese personaje que era Blavatsky. O sea que no ha pervivido la obra de Rosso de Luna, pero encomiar en este momento a ese trabajador incansable, a ese difusor de la teosofía tan maravilloso que fue Rosso de Luna. Sí, Carmen, bien orgulloso podéis estar como fundador de la rama Asperia. Creo que has dicho dos cosas que son importantes, ¿no? La biografía que escribió de Blavatsky en su tiempo fue una de las más importantes, considerada una de las más importantes. Y también importante lo que has comentado sobre los ateneos. De hecho, en el Ateneo Teosófico, que fundó Rosso de Luna, entre más hermanos, se dieron hasta clases porque la universidad en aquel tiempo estaba cerrada. Y se impartían clases en el mismo Ateneo. En esa época eran importantísimos los ateneos y el valor que tenían. No solo para tertulias, hasta para estudios también. Y sobre todo, creo que Rosso tenía esa miras para darse cuenta que era el lugar perfecto para que las ideas teosóficas también germinaran. Continuamente iba siempre en esa idea, difundiendo. Luego tenía las habilidades, que no todo el mundo puede, ¿no? El recuerdo siempre, porque cuando lees su obra es verdad que a veces parecen caóticas, como él mismo expresaba, pero sí, cuando haciendo esta investigación, me llamaba mucho la atención, sobre todo en conferencias teosóficas en América del Sur, en su obra, que fueron realmente las charlas que dio él allí cuando estuvo en sustitución de Anivesa, cómo hay muchas reseñas de periodistas, creo que de Argentina y de otros sitios, donde hablaban de que era admirable escucharle y que era una persona que aún con su gran saber facilitaba mucho la información, lo hacía muy fácil
Es como si lo explicara a todo tipo de personas. Sabía llegar a todos. Y era por su forma de expresarlo y su forma de explicarlo. Por eso me llama mucho la atención, porque además que también él decían que él solo necesitaba un cuarto de hora para prepararse para ese tema que tuviera que dar. El doctor Eduardo Alfonso decía que tenía una memoria prodigiosa, pero a unos grados extremos. Perdón, y el doctor Alfonso fue, digamos, no sé si seguidor, pero es que era una maravilla escuchar al doctor Alfonso. Podías estar escuchándolo horas y vamos, se te pasaba el tiempo. He tenido la suerte de conocer al doctor Alfonso y de escucharle en la rama Hesperia. Era muy viejecito, pero una mente clarísima. O sea que sí, en la rama Hesperia hemos tenido unas glorias del pasado que espero que podamos reflejar un poquito en el presente ese espíritu que nos han dejado ellos. La charla de Ángel me pareció, no sabía, no conocía este detalle, cuando empezó a hablar de cómo se crean las ramas allí en Madrid, que había varias, y cómo al final la única que subsiste en aquel momento es Hesperia, y donde van muchos de otros sitios y se quedan en Hesperia, ¿no? Me llamó mucho la atención porque al final, con todas las dificultades que como conté al principio tuvo Rosso de Luna para entrar dentro de la rama de Madrid, y que esto le impulsó a crear la rama Hesperia, sin duda. Me llamó mucho la atención, ¿no? Que al final es la única que subsistió en aquel momento allí. Y la importancia de la rama Hesperia, el valor que tiene la rama Hesperia, que ahora estemos celebrando su centenario, de verdad que me emociona. Me emociona de verdad. Ojalá nosotros en la rama Ceres podamos decir lo mismo. No lo veréis quizás. No, ya. Todo llegará. Todo ya llegará. veremos si no estamos ya con otro cuerpo. Yo lo que quería decir, continuando con la idea de Carmen, que me pareció muy buena y que iba a... justamente quería resaltar esto, es el trabajo. Mario Rosso de Luna fue un trabajador incansable. Un trabajador que, como veis, como por la reseña que nos ha contado Josefa, es fácil de ver que fue muy trabajador por la causa, porque fundó instituciones, fundó la rama Hesperia, fundó el Ateneo Teosófico, escribió libros, pero una cantidad bastante grande de libros. Escribió muchísimos artículos, no solamente en publicaciones teosóficas, sino en publicaciones, en periódicos, revistas de la época, incluso firmando con seudónimos, etc. Es decir, trabajó muchísimo. Entonces, ¿qué tenía él? Él tenía algo que hoy día es bastante difícil de encontrar y que se llama compromiso. Compromiso. Hoy estamos un poco acostumbrados, hablo en general, estamos en general las personas en el mundo estamos un poco acostumbrados a que nos den todo servido, que nos den todo ya masticado, que encendemos la televisión y a ver qué nos dicen, o miramos a ver las noticias en algún periódico o en algún medio digital, y ya está. Pero él lo que tenía era compromiso y sed de investigación. Es decir, él era un investigador, él escribió mucho porque él investigó mucho. Y aunque su estilo para lo que es la época actual resulta un poco excesivo en florituras, que era lo habitual en aquella época, por otra parte, literarias, resulta que, sin embargo, él era un gran investigador y efectivamente tiene un dominio de muchísimos temas que nos hacen pensar que hoy nosotros, que tenemos internet con un montón de información a nuestro alcance, que solo para investigar a veces nos basta poner unas palabras en la barra de búsqueda, en el panel de búsqueda de Google, que tenemos tanta información a nuestro alcance
y que es una pena que muchas veces no hacemos nada más que esperar a que nos lo den servido. En el Raya Yoga de Patanjali, tal como lo definió este sabio indio de hace bueno, más de 1400 años, Patanjali decía que hay una de las cualidades que tiene que tener el aspirante al yoga, al proceso de la unión entre lo que es la personalidad con el ser interno, con el alaya, que dice la voz del silencio y la doctrina secreta, es una cualidad que se llama Ishvara Pranidhana, que a veces se lo traduce como devoción a Ishvara o entrega a Ishvara, pero Ishvara no es ningún dios, no es ningún ser externo, como a veces los mitos indios o la mitología india atribuye, sino que Ishvara significa literalmente el Señor. Y eso creo que es justamente la entrega al ideal, la entrega al ser interno, al propio ser interno, del cumplir para qué estoy aquí en la vida, porque estoy para algo, todos tenemos alguna misión que no nos ha sido impuesta de afuera, sino que es la misión de nuestro ser interno. Y Rosso de Luna creo que la encontró cuando pasó esa enfermedad, la meningitis, la encontró de manera temprana y se dedicó a ella, como a lo mejor algunos nos hemos dedicado con mayor o menor fortuna, pero realmente se dedicó a ella y eso es lo que hoy necesitamos, gente interesada en seguir no la misión de Blavatsky, la misión de Olcott, sino su propia misión y unir fuerzas siguiendo su propia misión para el mejoramiento del mundo. Eso es un poco el espíritu que tenía Rosa de Luna y creo que nosotros podemos tomar un gran ejemplo de esa característica. Y ahora, bueno, tengo la mano levantada de Miguel. Miguel Martínez, adelante, puedes abrir tu micrófono, por favor. Creo que estaba antes Clarisa, ¿eh? Sí, estuvo la mano levantada un rato. La he quitado porque he pensado que quizás nos alargaríamos mucho. Y yo lo que quería decir era muy breve, si me permitís, y es que los ateneos actualmente ya no son el templo de Minerva ni de Palas Atenea, pero nosotros sí podemos constituir un verdadero templo. No solo el templo de nosotros mismos, que indudablemente debemos realizarlo, sino que entre todos, siendo firmes en profundizar acerca de la teosofía, incorporarla en forma práctica a nuestras propias vidas y la suma de todo ello, constituir un verdadero Ateneo, un verdadero templo entre todos. Era sencillamente esto. Gracias. Muchas gracias, Clarisa. Y perdona, pero yo no te veía en la lista de... Es que la he subido y la he bajado luego porque me ha parecido que... Pero yo la tenía a la vista y no la veía, no sé, no sé por qué. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias, muy interesante, efectivamente. Tenemos que hacer que nuestras propias ramas y nosotros mismos seamos el templo de Atenea. Muchísimas gracias. ¿Querías comentar algo? Sí. No, bueno, perdón, antes de Miguel creo que vi a Josefa que creo que querías comentar algo al respecto. No, agradecerle a Clarisa porque al final estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿no? De lo que se trata es de hacer ese trabajo y de que seamos nosotros un referente y que en su momento me parece muy interesante porque Rosso de Luna ya en su tiempo, por lo que decía, lo que ha dicho Clarisa también lo ha comentado, creo que Carmen, ya en su tiempo él hacía una crítica a los ateneos. Una crítica en el sentido de que realmente lo único que a lo mejor se buscaba era el conocimiento intelectual. Y de lo que se trataba, por eso él también hacía... voy a buscar la cita porque me pareció muy importante, porque él por eso crea el Ateneo Teosófico, por esa misma idea. De lo que buscaba es que él no buscaba todo ese conocimiento intelectual, sino realmente lo que es la teosofía, lo que la teosofía representa para todos nosotros.
y estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Clarisa. Muy bien, gracias. Miguel, adelante. Sí, a través de toda la explicación de su biografía y de su vida, que también nos ha explicado Josefa, pues yo deduzco de que él vino precisamente a hacer ese trabajo, porque un cuerpo delicado, una sensibilidad, unas visiones que le colocaron en la órbita de su misión, de su dharma. Entonces ahí, lógicamente, ocurre un gran despertar de su ser interno, un despertar hacia lo que era su misión o su dharma, ¿no? Esas dos visiones que tuvo, pues son muy gráficas, y eso ahí, a mi modo de ver, le abrió la conciencia y ya entró en esa corriente de vida interna y de expresión de lo que su alma quería realizar. Y claro, es maravilloso porque eso fue una especie de segundo nacimiento, eso está reconocido en las obras gnósticas y en otras también. El segundo nacimiento es nacer a la identidad del ser más allá de la personalidad, ¿no? Y entonces él ejecutó toda esa realización de una manera brillante, armónica y con la convicción y con toda la fuerza de su ser, porque era la misión que traía a la vida tan complicada y difícil de aquel tiempo. Honra a Mario Rosso de Luna, que es una luz y un ejemplo, ciertamente. Gracias, Josefa. Gracias, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Ahora tenemos a Ernesto Padilla. Ernesto, puedes Sí, abrir tu micrófono. gracias. Disculpen que llegué un poco tarde. Él se casó, tuvo hijos que siguieron una sociedad teosófica o algún familiar. No sé si... Sí. Ajá. Sí, Ernesto, él se casó y tuvo 2 hijos. Él era un hombre muy familiar. Es muy interesante también porque de la investigación que hice al respecto, era una persona muy buena, muy simple, muy sencilla, con todo ese conocimiento, una persona que hubiera podido tener, sentirse superior a los demás, todo lo contrario. Fijaros, hay un detalle que siempre me causaba gracia, porque era tan encantador que su mujer tenía que, lo decía con estas palabras, tenía que llenar el puchero más de la cuenta porque siempre se traía alguien a casa a comer. Siempre se traía alguien a casa a comer. De lo que, para mí, fijaros que cuando yo descubro la obra de Rosso de Luna, y no tenéis ni idea cómo fue. Ya estaba dentro de la sociedad teosófica, creo que recordar al principio, y cuando fui a tirar la basura a un contenedor, fijaros, qué curioso, me encuentro unos libros y como gran lectora, porque me gusta mucho la lectura, eso para mí es un sacrilegio. ¿Y qué hice? Recoger los libros. Y uno de ellos era una tesis de Esteban Cortijo, que está considerado el mayor entendido de la obra de Rosso de Luna, también extremeño. Y claro, empecé a leer y me apasionó su vida. Realmente para mí, yo empecé a ver, para mí el ejemplo real de Rosso, aparte de todo lo que hemos hablado y hemos dicho, representa lo que representa su vida, como un hombre con tantos logros. Les llegaron a decir que si dejara estas ideas teosóficas le harían catedrático. Y él le dijo a esta persona que él no vendía sus ideas, sino que las hacía triunfar, que le daba lo mismo. Y de hecho, solamente subsiste con una pequeña renta heredada de la familia y con sus trabajos de periodista. Realmente él estaba, no creáis que nadaba a la abundancia, y aún así persistía en el trabajo. Como bien decíais todos, ¿no? Esto es inspirador. Y claro, cuando empecé a leer su vida y empecé a leer una persona que no le importaba conseguir ningún logro con lo que era realmente, con todo lo que había conseguido, y que se dedicara a las enseñanzas teosóficas y que no le importara porque era considerado loco también. Él se sentía mal porque pensaba que nadie le entendía, nadie le quería. Hay unos escritos que te estremecen
pero él lo decía, ¿no? Hubo una persona que contaba, además creo que salió en el periódico, donde decía que fue a escuchar a Rosso de Luna para reírse de él. Creo que era una charla en el Ateneo. Y la sorpresa fue que cuando lo escuchó, tuvo que agachar la cabeza y decir que estaba ante un gran orador y que decía cosas muy interesantes. Y quiero recordar que hacía referencia que en esa charla estaba escuchando a Ramón y Cajal. No sé si a lo mejor esto lo estoy diciendo y no quiero mezclar, pero me suena a todo esto, ¿no? Y sí, era muy familiar, como preguntabas, una persona que dedicado a la familia por completo y a la vida teosófica. Para él era lo único que le importaba. Una entrega total al ideal teosófico. Gracias. Tengo que señalar, muchas gracias a ambos. Tengo que señalar que tenemos entre los asistentes a la presidenta de la Sociedad Teosófica Española o secretaria general, Ángeles Torra. Ángeles, no sé si quieres añadir algo al respecto o quieres decir algo en este sentido. Estaríamos encantados. Gracias, Carlos. Mira, me da mucha vergüenza de tomar la palabra porque yo es que a Mario Rosso de Luna lo tenía atravesado. Y ahora me has partido por la mitad porque me voy a tener que leer los libros que tengo en la biblioteca que están en un rincón porque esto es de Mario Rosso de Luna y no lo quiero leer. Y ahora voy a tener que leerlos porque después de lo que has explicado, vamos, me han caído todas las barreras y los prejuicios. Así que muchas gracias porque realmente tu exposición ha sido genial y me ha gustado muchísimo. Gracias, Ángel. Una pregunta, Ángel, sobre el tema que estábamos hablando de todos estos datos que estaban requisados en Salamanca, en ese archivo de la memoria histórica. Creo que vosotros estáis trabajando en ello, ¿no? Sí, Margarita, que vive en Salamanca, estuvo todo un año, más de un año me parece, recopilando, además no sé cómo lo hizo, porque esto es, bueno, mira, la debieron ayudar desde arriba, vete tú a saber, porque pudo hacer fotocopias y sacar información que técnicamente no se puede sacar. Y bueno, tenemos ahí, es una de las tareas pendientes que tengo, la de poner en orden toda esa información que va a dar para muchísimo, ¿no? Esto por un lado. Por otro, recabé también información del archivo de ADIAR, porque hay muchas cosas que no están en el archivo de Salamanca porque se quemaron, pero en el archivo de ADIAR sí que están. Entonces, entre lo de allá y lo de acá, ahora la tarea es encajarlo todo y es realmente un pedazo de historia no solo interesante, es conmovedora. Cuando a veces ando buscando material y lo que sea y caigo con alguna de estas cartas y me quedo enganchada en ellas porque es una información inédita que no está en ninguna otra parte y bueno, yo me emociono. No me da ni vergüenza decirlo. Yo me emociono cada vez que estoy leyendo las cartas de Lorenzana a ADIAR, las cartas de Esther Nicolau a ADIAR, los resúmenes. Pero esto ya es una época posterior. De esto os hablaré cuando celebremos el centenario de la sociedad. Empezaremos en febrero, porque en febrero cae la fecha, ¿no? Pero bueno, será extensivo. De la época de Rosso de Luna, en el archivo de Salamanca no me ha dado tiempo a verlo todo porque es tanto lo que hay y bueno, son tantas cosas, aparte de los archivos que tiene la Secretaría General,
que es una cosa, voy a tener que alquilar un piso solo para los archivos, porque es tremendo. Entonces, de los archivos de ADIAR no hay ninguna correspondencia recogida de Rosso de Luna. En Salamanca todavía no he podido sentarme y sacarlo todo y poner orden en ello. Pero vamos, es un pedazo de historia muy, muy interesante, porque las personas de la primera época, llegando hasta lo que estamos explicando, eran personas ciertamente extraordinarias. Tenían todos algo especial, todos ellos. Entonces, pues bueno, pues hay que ponerse en línea y empezar a imitar en algunas cosas. Gracias, Ana. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Alberto Pérez quería decir algo ahora. Alberto. Sí, en línea, ya recordando a don Mario, durante esa época en que él, se funda la rama Hesperia, que dice, y en los textos de la rama Hesperia número 1 lo ha puesto Josefa, de que ya hacía 12 años que se había fundado la rama no oficialmente, o sea, desde 1909, que esa rama funcionaba con su revista incluida, y ella lo ha sacado en el texto. Bueno, don Mario también, como tuvo una época también de trastorno en la Sociedad Teosófica, también contactó con la Sociedad Teosófica en América, la de Catherine Tinner, la de Jacques, o la de Judge, y con Catherine Kinley, que era la presidenta en esa época. Conocería también a Purucker. Y además fueron los americanos los que le ayudaron económicamente a formar el Ateneo Teosófico. Fue una época en que estuvo en crisis con la Sociedad Teosófica de España, con Julio Garrido, tuvo sus diferencias y se quería estar en stand-by con la Sociedad Teosófica Española, aunque él, como miembro libre de la Sociedad Teosófica Aviar, nunca se desafilió, ¿no? Quiero decir que él llegó a pertenecer también a la Sociedad Teosófica en América. Y esto también lo hace muy grande en el sentido de defender siempre la unión entre todos los teósofos. Tanto de una, más o menos, que la historia llevó a una separación, pero que él dentro siempre sintió una unión y un agradecimiento a los americanos también. Y eso es. Seguramente en la Sociedad Teosófica en América tendrá correspondencia, porque si ellos guardan esa correspondencia, seguramente tendrá correspondencia, ya que le ayudaron económicamente a don Mario. Sí, Alberto, esos datos también los tengo y también me parecen muy importantes, porque como tú dices bien, refleja que como los diferentes movimientos teosóficos, ya de por sí él los contemplaba y estaba unido tanto a uno como al otro. Y sobre el tema de las diferencias que tuvo en su momento, creo que el punto importante es que nos puede ayudar a los estudiantes de teosofía, porque si nos vamos a las cartas, que como había tensión por lo que comentaba antes, que nos había dicho Pacita ya en su momento, la tensión que había por las diferencias de las formas de enfocar las enseñanzas, ¿no? Él era como divulgador y como científico, luego la otra rama era mística, entonces todas esas diferencias que se generaron, hasta cierto punto comprensibles, al final lo que propició que se fundara la rama Hesperia, y luego también que Rosso de Luna, comentando estas situaciones que se habían creado estas tensiones, como él mismo explica que no quiere problemas, que ya ha empezado a llevarse bien con todos, que al final todo esto representa miserias humanas. Con estas palabras lo dice. Y él no se quiere separar. Ha habido tensiones, ha habido problemas, cierto, pero él se mantiene dentro de la sociedad.
él sigue trabajando para el ideal teosófico con mucha más fuerza, como lo indica él cuando pasa con esos 7 años de noche oscura que refleja en su escrito. Y para mí esto es una gran lección. Cuando nosotros como miembros de la sociedad teosófica, que es natural que tenemos aspectos de nuestra personalidad que tenemos que chocar con otros hermanos, y que por a menor de cambio, pues decidimos dejar la rama, decidimos dejar esto. Esto, el Rosso nos da otra lección, porque él, por las cartas que son, las cartas que él intercambia son muy fuertes en su momento de tensión, pero al final se da cuenta de que al final el trabajo es con uno mismo y que las pruebas tienen que venir de todas maneras. Estas son las pruebas que nos miden a cada uno de nosotros. Y creo que esto es muy importante para mí, la lección que saco, la lectura que saco de la situación que vivió Rosso, que efectivamente, como tú cuentas todo, Alberto, todo es tal cual porque está escrito y documentado, podemos sacar esa lectura. Sí, quiero decir, Mario, yo no he dicho que se saliera de la sociedad teosófica, nunca, no. ariar. Sin embargo, en esa época convulsa, entre 21 y 24 aproximadamente, sí hubo ramas en España que se deshicieron de la sociedad teosófica, justamente por los problemas que hubo, ¿no?, en esa época dentro de la sociedad teosófica. Efectivamente, eso estamos relacionando con la crisis del 29, con el tema de que lo que hemos hablado del mesianismo que quisieron adornar a las enseñanzas de Krishnamurti. Entonces, sí, es que eso se generó una crisis no solamente en España. Y tú estás hablando de esa época. Y por esa época, y por eso os aconsejo la obra del Tibet de la Teosofía, porque va en esa dirección. Rosso Luna, en esos momentos, en esa crisis que estaba viviendo él, no solo él, también muchos hermanos de la rama Hesperia, porque el doctor Eduardo Alfonso también refleja en sus escritos la misma idea, de la importancia de seguir el sendero directo, las enseñanzas originales. Pero también, como siempre, no está haciendo una crítica a los demás. De hecho, cuando él estuvo en América, estando con los hermanos, como tú decías, de Paul Loman, y que tenía muy buena relación y que mantuvo, como tú dices, le ayudaron al Ateneo Teosófico, me acuerdo que hay un escrito donde él se enfada con uno de los hermanos porque habla mal de Anivesa. Y no estaba dispuesta a escuchar nada mal en contra de Anivesa. ¿Entendéis? Entonces, es lo importante que tiene. Los Rosso de Luna tenemos que, para mí, por eso siempre he dicho que para mí me ha inspirado más su vida, realmente más que su obra, de verdad. Por todo eso. Él es más, y supongo que mediaría para que incluso los de Sevilla o de La Coruña o Vigo, no sé exactamente, ahora no me acuerdo, no se salieran, justamente, porque él permaneció. O sea, que quiere decir que en su carácter iba eso, de la teosofía sobre todo, ¿no? Efectivamente, Alberto. Pero es interesante, como anecdótico también, que encima de la crisis es todo eso, también se uniera a la sociedad teosófica en América, o sea, un teósofo que no veía diferencias entre unos y otros y quería una unificación, diríamos, ¿no? Al menos en él lo realizó y no vio separación entre unos y otros. Eso es lo importante. Sí. Gracias, Alberto. Bueno, en ese sentido, gracias, Alberto, gracias, Josefa. En ese sentido fue precursor del trabajo que ahora se hace con el ITC, el International Theosophic Convention o Center, que básicamente trata de juntar las diferentes partes del movimiento teosófico y que realmente estamos todos aquí por lo mismo, o sea que no tiene mucho sentido. Bueno, veo una mano levantada que es la de Ernesto y luego Ángeles. ¿Sí, Ernesto? Referente a eso, ¿qué opinión él tenía de Krishnamurti cuando él se separó de la Orden de la Estrella? ¿Cómo actuó Mario Rosso de Luna cuando hubo esa decisión? ¿O qué pensaba de Krishnamurti? Sí. Fue muy crítico con la idea del mesianismo de Krishnamurti, muy crítico. De hecho, tiene muchos escritos en esa dirección.
Por eso uno de sus capítulos del libro El Tíbet y la Teosofía decía, la sociedad teosófica se ha apartado del sendero directo. Estaba muy en contra de esa forma de enfocar las enseñanzas de Krishnamurti, pero no iba en contra de lo demás. Eso es importante también entenderlo. Pero sí, fue muy crítico, no solo él, también el hermano del doctor Eduardo Alfonso, también hay un escrito de él, y muchos dentro de la Sociedad Teosófica Española. De hecho, se crea una crisis por ese motivo también aquí en España. Luego después, hasta reconoce que cuando Krishnamurti cierra la Orden de la Estrella, lo aplaude esa decisión. Y al final la historia nos ha demostrado la importancia de lo que llegó a hacer Krishnamurti en su momento. Muy bien. Ángeles, ¿tenías la mano levantada? Sí, la he bajado, pero al hilo de lo que estabas comentando sobre este eclecticismo, ¿no? de Rosso de Luna, que se pone a trabajar también con los de Point Loma y has hecho mención de la Conferencia Internacional de Teosofía, la ITC, que es efectivamente, no quiere aunar las tres líneas principales, quiere ser una plataforma donde las tres líneas se encuentren como si fuera un ágora, ¿no? Y puedan investigar en el tema que sea desde todos los ángulos. Y este me parece que es el valor, ¿no? Y en este sentido yo me siento muy afín a este eclecticismo y esta apertura de mente de Mario Rosso de Luna, porque es lo que hay que hacer, abrir puertas y ventanas y no encerrarse en sí mismo, ¿no? Y pensar que solo lo mío es bueno y lo de los demás no, en absoluto. Ya está. Gracias. Muy bien, Ángeles. Bueno, pues agradecemos entonces ya para finalizar a todos vuestra participación, especialmente a Josefa por su hermosa charla que ha despertado mucho interés. Siempre detrás de las biografías, detrás de los personajes, está un poco conocer la vida de una persona, ¿no? Y la vida de una persona es básicamente a qué ha dedicado sus energías, qué sentía, qué hacía, etcétera. Y creo que nos has dado una muy buena semblanza, porque se podría hacer un análisis literario de sus obras y tal, pero eso de que no sirve mucho, sino que aquí lo que realmente importante era qué pensaba él, qué sentía, a qué dedicó su tiempo. Y creo que nos lo has transmitido muy bien. Josefa, muchísimas gracias por tu aporte. Y quiero anunciaros entonces lo que tenemos para el próximo jueves, a esta misma hora, que vamos a tener una conferencia, en este caso, impartida por Fernando Álvarez de Torrijos. Fernando Álvarez de Torrijos se inició, es miembro de la Sociedad Teosófica, vive actualmente en Worcester, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, pero él comenzó en la teosofía precisamente en la rama Hesperia. Entonces es madrileño, vivió toda su vida en Madrid hasta que ya luego se afincó en Estados Unidos, y su tema va a ser historia de la rama Hesperia. Nos va a traer unas pinceladas históricas muy interesantes y bueno, creo que como todos lo conocéis, quizá o muchos lo conocéis, porque él está muy metido en el mundo del mindfulness, de hecho mantiene una actividad, y de hecho la conferencia él la va a dar desde Barcelona, porque él viene a España a hacer alguna actividad, a impartir unos cursos de mindfulness en Zaragoza y en Barcelona mismo, y entonces vamos a tener la ocasión de que participe en nuestras actividades. Él con mucha ilusión está preparando su charla, porque para él tiene en su corazón, siempre dice, está la rama Hesperia, que fueron mis comienzos. Bueno, y sin más entonces vamos a cerrar. Perdón, Carlos. Sí. Simplemente una cosa.
Sí. Volveros a agradecer y felicitaros por este centenario y agradecer a todos vuestra presencia hoy en algo tan importante para nosotros, la Rama Ceres, como es la obra de Rosso de Luna y su figura. Gracias a todos en nombre de la Rama Ceres. Vale, entonces vamos a proceder a cerrar, pero antes de cerrar quiero leer aquí un comentario que ha dejado en el chat María Olris Soto de Costa Rica, que dice: hermana Josefa, muy interesante su exposición, es necesario conocer a quienes han dejado un legado que llega hasta hoy y pasarán al futuro. Saludos fraternales. Rosso de Luna fue un gran colaborador de la revista Biblia que se publicó en Costa Rica en las primeras décadas del siglo pasado. Felicitaciones. Muchas gracias, María, por tu comentario. Y ahora sí, vamos a cerrar como hacemos habitualmente en las reuniones de la Rama, con la invocación a la vida una, para la cual os ruego, pues primero voy a silenciaros y os ruego que me sigáis en silencio. Gracias. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Muchas gracias.